Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Este hombre fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La historia de Balaam, a la que se refiere Pedro, es una de esas historias extrañas, pero verdaderas que podemos encontrar en la Biblia. La historia de Balaam se encuentra en Números capítulo 22. También puedes leerlo en el capítulo 23 y 24. Mientras la multitud israelita acampaban en Moab, escuchando a Moisés, los moabitas y los madianitas recibían oráculos de Dios a través de Balaam, uno de esos muchos profetas que Dios había dispersado por todo el mundo desde los albores de la historia. Balaam era de origen mesopotámico. Puedes encontrar la información en Deuteronomio capítulo 23, versículo 4. Por lo tanto, Balaam era un extranjero entre los amonitas y los moabitas. Los amonitas y los moabitas eran enemigos acérrimos de Israel. El nombre de Balaam significa extranjero. Fue considerado por ellos como un adivino o adivino de considerable poder. ¿Qué sucede en este pasaje de Balaam? La intrusión de los israelitas alarmó a Balac. Balac, que era el rey de Moab. Balac recurrió a los servicios de Balaam, quien tenía reputación de ser un poderoso adivino. Balac quería que Balaam maldijera a los israelitas para detener su progreso. ¿Qué es lo que hizo bien Balaam? Balaam se negó a hacer declaraciones distintas de las que Dios dijera. Aunque el rey presionó a Balaam para que le diera otro mensaje, Balaam no le dio nada más que el de Dios. El rey quería una maldición sobre los israelitas, pero Balaam les dio una bendición. Una y otra vez, los líderes de Moab le pedían a Balaam que volviera a intentar declarar el mensaje que querían. Cada vez el Señor le dio a Balaam una versión más fuerte de la verdad y le dijo que pronunciara una bendición en lugar de una maldición. ¿Balaam qué hizo? Balaam repitió la bendición fielmente. Desafió al rey de Moab. Su actitud fue de: debo tener cuidado de decir lo que el Señor pone en mi boca. Números capítulo 23, versículo 12. Hasta ahora todo muy bien. Balaam haciendo la voluntad del Señor. Balaam haciendo las cosas bien. El problema es que la palabra de Dios ataca a Balaam. Aunque Balaam tenía razón al decir solo lo que Dios le dijo que hablara, Balaam, siempre que leemos de él en la palabra de Dios, recibe muy mala fama. Vamos a hacer algunas referencias. En primer lugar, Números capítulo 22, versículos 5 y 7. Dios estaba enfadado con Balaam porque fue a Balac. En vez de tomar primero consejo de Dios, este profeta, entre comillas, o adivino, consultó primero a Balac, rey de Moab. Recordar, amonitas y moabitas, enemigos acérrimos de Dios. Moisés es otro punto. Dijo que Balaam dio un mal consejo que trajo una plaga a Israel. Números capítulo 31, versículos del 14 al 16. Otro ataque de la palabra de Dios a Balaam. Este personaje había querido maldecir a los hijos de Israel con el tema de los salarios, que le pagaran el salario. Deuteronomio capítulo 23, versículos 3, 4, 5 y 6. Balaam fue asesinado por los israelitas en los días de Josué. Josué capítulo 13, verso 22. Estamos hablando de un supuesto profeta al cual Dios le daba palabra. Pero fíjate estos pasajes que estamos mencionando, cómo es atacado, cómo es confrontado por la palabra de Dios. Aquí estamos viendo la reputación, la fama de Balaam.
Además, el Señor recordó el pecado de Balaam en el discurso de despedida de Josué. Josué capítulo 24, versículos del 8 al 10. El profeta Miqueas también recuerda a Balaam. Miqueas capítulo 6, versículo 5. En Nehemías capítulo 13, versículos del 1 al 3, es revisitado en el tiempo de Nehemías. Y hemos leído al inicio de este mensaje, Pedro recuerda cómo Balaam amaba la paga de la injusticia. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 15 y 16. De manera similar, Judas recuerda cómo se cometió por paga el error de Balaam. Judas capítulo 1, versículo 11. Por último, Jesús recuerda cómo Balaam siguió enseñando a Balac a poner piedra de tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Hoy en día podemos encontrarnos incluso en la iglesia, en los diferentes ministerios, a hermanos que ponen piedra de tropiezo a los hijos de Israel, a los hijos de Dios, incitando a que hagan cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hizo mal Balaam? Balaam fue un profeta infiel. Balaam, por la autoridad, por el poder que Dios le concedió, tuvo la oportunidad de demostrar el poder del Dios verdadero. Tenía que haber demostrado el poder del Dios verdadero contra el engaño de los dioses o los ídolos falsos, y no lo hizo. Cuando Balaam pronunció una bendición o una maldición, funcionó. Balac dijo lo mismo cuando llamó a Balaam a maldecir a los israelitas. Números capítulo 22, versículo 6. Balaam pudo haber ayudado a los moabitas, a sus vecinos, a volverse de los ídolos a Dios para servir al Dios viviente, y no lo hizo. Sin embargo, Balaam decepcionó a Dios. Podemos decir con total seguridad que Balaam era un falso profeta. Balaam se apartó con demasiada facilidad de la verdad de Dios. A su vez extravió a muchos otros. Números 31, Apocalipsis 2:14, como acabamos de mencionar. En lugar de dar el consejo de Dios, enseñó a la gente a practicar la idolatría, a cometer fornicación. Fue su consejo el que hizo que los hijos de Israel pecaran y sufrieran una plaga terrible. Amaba el dinero más que la verdad. A pesar de toda la charla de Balaam acerca de hablar solo lo que Dios puso en su boca, él deseaba maldecir a los hijos de Israel por la generosa cantidad que el rey de Moab, Balac, le pagaría. En lugar de amar la justicia, Balaam amó la paga de la injusticia. Hoy en día también hay, entre comillas, siervos de Dios, que en vez de practicar la justicia, practican la injusticia. Que se limitan a ir de iglesia en iglesia, en vez de compartir la verdad, compartir el mensaje que el espectador, el oyente, quiere escuchar. Nunca te van a compartir un mensaje de exhortación, siempre te van a compartir el mensaje que ellos quieren escuchar. Y además hay muchos que van a compartir a ciertos lugares por la cantidad de dinero que te pueden ofrecer. Lo primero que te piden: necesito esto, esto y esto. Hay muchos Balaam hoy en día que aman la injusticia. Balaam sabía lo que agradaba al Señor, pero le agradaba más lo que le ofrecían los reyes paganos. Lo que le agradaba a Balaam no le agradaba a Dios. Se presume que Balaam manipulaba a Dios o intentaba manipular a Dios. Balaam pronunció una bendición en lugar de una maldición, pero solo porque Dios no le dio opción. ¿Cuál sería el punto en Balaam pronunciando una maldición si Dios iba a dar una bendición? Curioso, ¿verdad? Balaam se vería un poco como estúpido, ¿no? Es como dañar su reputación. Sin embargo, Balaam siguió adelante con los repetidos intentos de Balac de obtener una maldición de Dios sobre los israelitas, porque al igual que Balac, esperaba que tal vez de alguna manera Dios pudiera ser presionado para hacer una voltereta hacia atrás, para que cambiara ese juicio. Dios, sin embargo, se negó a escuchar y estaba enojado con Balaam por no rechazar la propuesta de Balac desde el principio. Si queréis más información, Números capítulo 22, versículo 12. Estos son los males que hizo Balaam.
¿Y cómo trató Dios a Balaam? Dios le dijo la verdad claramente: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Números capítulo 22, versículo 12. Dios le dio a Balaam una señal. El incidente con el burro, y el ángel dejó a Balaam sin ninguna excusa para seguir comprometiéndose con los deseos de Balac. Por eso muchas veces nos quedamos solo con el pasaje de cómo un burro habla con un profeta. El profeta Balaam, falso profeta, empieza a pegar, a maltratar al burro porque el burro ve el ángel de Dios y se detiene. Hay muchas personas que solo se quedan con la historia, pero no leen el trasfondo. No leen por qué sucede ese pasaje. No leen por qué el Señor habla a través de un burro. Y nos quedamos solo con eso. Pero no investigamos de quién era Balaam. Dios juzgó a Balaam y fue digno de muerte. La razón fue que Balaam todavía insistía en ir a Balac. Incluso escuchando el consejo de Dios de que no vayas a Balac, Balaam acudía a él. Si no fuera por su burro, Balaam habría sido asesinado por el ángel del Señor. Números 22, versículo 33. Dios proporcionó un salvador para Balaam. El burro de Balaam fue el salvador sufriente de este. Como tal, el burro puede verse como un tipo símbolo profético de Cristo. Dios fue paciente con Balaam. Dios estaba mostrando paciencia con Balaam, complaciendo a los 3 intentos de Balac de cambiar la palabra de Dios, cambiando las cimas de las montañas. Números 24, versos 10 y 13. Dios castiga a los oyentes de Balaam con la muerte, y Dios mató a los que escucharon el consejo malvado de Balaam. ¿Qué pasa? Que al final Balaam murió. Dios le estaba dando una oportunidad para redimirse, para hacer las cosas bien. Dios le estaba dando una oportunidad para cambiar, pero no lo hizo. Dios finalmente mató a Balaam. Balaam, dice la palabra, Josué capítulo 13, versículo 22, murió a manos de los israelitas. Y este fue el error de Balaam, no hacer la voluntad de Dios. En teoría, un profeta que predicaba lo que Dios le decía que tenía que predicar, por agradar al hombre, por agradar al rey de Moab, por agradar a Balac. Fíjate, Balaam y Balac casi suenan igual, ¿eh? Por agradar al hombre, mira qué final más trágico tenía. Muchas veces nosotros también queremos agradar al hombre antes que a Dios. Muchas veces trabajamos para el hombre antes que para Dios. La palabra dice que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. En el Señor, no para los hombres. La palabra de Dios dice trabajar para Dios, no para los hombres, no para agradar al hombre. Balaam quería agradar a Balac. Le ofrecería más dinero, le ofrecería más reputación. Quería manipular a Dios. Dios me dice que hable bendición, pues yo hablo maldición. Así quedo bien con este rey. No intentes quedar bien con el hombre, porque el hombre te puede fallar, yo te puedo fallar. Dice la palabra, maldito el varón que confía en el hombre. Curioso, ¿verdad? Maldito el varón. No dice maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el varón, porque varón somos los que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida. Si no diría hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Varón. Yo siempre he entendido que varón es el que acepta a Dios en su vida. Malditos seremos si tú y yo que hemos aceptado al Señor ponemos nuestra confianza en el hombre, en las cosas materiales, como Ezequías, por ejemplo, como Balaam, que consultó más a Balac, un rey pagano que adoraba ídolos que a Dios. ¿A quién estás consultando? ¿Es Dios tu primera opción? ¿A quién acudes cuando las cosas te van mal? ¿A Dios o a Balac, rey de los moabitas? Un hombre que pudo hacer bien al pueblo por intentar agradar al hombre
tuvo un final trágico. Que este no sea nuestro caso.